Y seguimos con tremendo nivel de invitados en nuestro Comunicarte. Ahora recibimos a la dramaturga Isidora Stevenson Bordeaux. A propósito de dos cosas. Tenemos, porque nos va a faltar tiempo, pero tenemos mucho que ver. Una cosa se llama Flora y Flora. Y está en la cartelera del Teatro Nacional Chileno hasta el 31 de mayo. Así que solo este fin de semana, vayan a verla ya. De jueves a sábado a las 19:30 horas. Entonces quedan 3 funciones. Solo 3 funciones. ¡Chan! Vale mucho la pena. Es un viaje. Vamos a hablar de Flora y Flora ahora, protagonizada además por las fabulosas Catalina Saavedra y Belén Herrera, con dirección de Javiera Mendoza, diseño, escenografía e iluminación, que es muy importante en la obra, Raya Morales, y el diseño sonoro también es muy importante en la obra, que está a cargo de Vicente Cuadros. Y por supuesto con el estupendo equipo del Teatro Nacional Chileno. Esa es una cosa. La otra cosa que de la excusa de actualidad tiene que ver con La Furia del Libro, donde va a estar Oxímoron, que ha sacado una línea de publicaciones de textos teatrales en donde ustedes pueden leer Hilda Peña. Y yo creo que Hilda Peña fue lo primero que vi tuyo. Yo creo que sí. La vi en la sala La Comedia, creo. En el Ictus. En el Ictus. Y fue una experiencia teatral muy impactante, muy inolvidable, y como dice la Gaby González en la introducción de este libro, leerlo remece de nuevo, porque claro, yo no puedo dejar de escuchar a Paula Zúñiga igual. Sí, yo tampoco. Leyendo Hilda Peña, pero verlo escrito, ¿no? Y la última vez que te entrevisté fue por... El Centauro, sí. por tu novela. Sí. Pero quería preguntarte por ese camino, ¿no? ¿Qué te pasa cuando escribes novela, cuando escribes dramaturgia, pero la dramaturgia se publica? ¿Qué pasa ahí contigo? Ay, es una sensación muy rara porque uno escribe pensando en la escena, escribe pensando en los cuerpos, en las voces. Entonces, este ejercicio que hace Oxímoron de publicar teatro, que ya me parece una locura, una resistencia y una rebeldía en este momento, y es de las pocas editoriales que persisten en eso, es muy emocionante, porque en el fondo el teatro... se escribe para la escena y cada vez que se toma un texto se vuelve a reescribir cuando se sitúa en escena. Entonces esto es como que queda el documento de lo primero que escribiste. De hecho, la apuesta que tú viste no tiene el final que tiene el libro. Entonces también poder acceder al material completo es una obra que se estudia. O sea, de hecho, conocí a unos estudiantes de acá de UNIAC que fueron al lanzamiento del libro porque la están haciendo en actuación. Entonces se vuelve a situar la obra en nuevos contextos, en nuevos públicos, en nuevos... actores, cuerpos. ¿Y qué crees que tiene Hilda Peña que hace que siga siendo actual y que sea al mismo tiempo tan devastador y tan accesible? Yo creo que tiene que ver con algo bien atávico, que es la relación con la muerte. O sea, más allá, muchas veces me preguntan, bueno, una obra sobre la maternidad, para mí es una obra sobre la muerte, el dolor, el duelo, y creo que eso atraviesa a la humanidad toda. Y en ese sentido se resitúa, y por otro lado... Es un presente, un pasado cercano que no todo el mundo conoce, pero quienes somos de la generación que sabemos lo que fue el asalto. El asalto, ¿cierto? Entonces, también remece, a mí se me paran los pelos de solo acordarme. Yo estaba viendo tele cuando era chica y sonó esa noticia y a mí se me quedó a fuego para siempre. Y además porque es una noticia que tenía mucha derivada. Mucha derivada. Y derivada teatral también. Sin duda. Y no solamente el de Peña, estoy pensando. Pero... a mí me parece que cuando la vi, me resultó una obra sobre la muerte y el duelo, pero ahora que la leí, me resultó una obra sobre la posibilidad de abrirse a querer. ¡Ay, qué lindo! ¿Cachai? Porque, para quien no ha visto Hilda Peña, no conoce el texto, Hilda Peña es una mujer grande. Uno se asume grande, uno asume que está con sus 40 o algo así. 40 y 50 me he imaginado siempre. Claro. Y que... ella está muy bien, está muy tranquila, sola, vive sola, trabaja en una peluquería, muy tranquila con su vida, ni siquiera busca tener hombre. Ella dice, yo ya tuve hombre, ese hombre se fue, lo lloré un día, fue. Listo. Y como con vínculos muy superficiales, pero ella está muy en paz con eso. Y de repente... mira, yo creo que ese es el tema, mira a este niño que está en la calle, en la plaza, ¿cierto? Y se empiezan a guachar mutuamente, creo que la palabra guachar viene muy bien acá, ¿no? Y ella termina adoptando a este niño, ¿no? Y lo acompaña en su crecimiento, en su salida del colegio, en su servicio militar, en que se enamora, que se trae la polola para la casa, entonces ella al final vive con los dos, ya adultos, y bueno, este hombre muere en ese asalto al banco, ¿no? Y yo pensaba,
Hilda, ¿valió la pena? O sea, ¿vale la pena este dolor por todos esos años de amor? Yo creo que esa es la pregunta que la hace sufrir tanto, como yo estaba bien, mi vida funcionaba, y claro, abrirse al amor también es la posibilidad de abrirse al dolor. Por supuesto. Es que estaba pensando quizás porque vivimos en una época en donde hay una crisis de vínculos súper fuerte, ¿no? Y parte de eso es como, pero ¿para qué me voy a exponer? Claro. Y es muy lindo porque Hilda se expone, y se expone sin cálculo. Y también es devastador el resultado. O sea, pero luego vale la pena, porque yo pensaba, bueno, pero igual lo tuvo, ¿cuánto? ¿15 años? O sea, yo creo que siempre el amor vale la pena. Como una romántica. Sí, no, Kevin, nos pasamos. Pero claro, en este caso es amor filial, ¿no? Sí. Es como abrirse a un otro. Y es un amor desinteresado, que es pura entrega, pero también ella empieza a recibir algo que desconoce. Es un personaje muy solitario. Sí. Entonces la sacan de ese espacio de soledad, genera este vínculo, tiene este hijo que no quería y ahí queda... Que no quería, pero sí quería. O sea, lo ama profundamente. Sí, claro, pero digo, había tanto también. amor en ella que pudo mirar a este niñito de la calle y traérselo y respetar sus tiempos también, eso es muy lindo, ¿no? Hilda todo el tiempo está diciendo, lo tengo muy presente porque leí el libro ahora, como yo no me metí en sus cosas. Claro, es una manera de querer muy libre, es que yo siento que es una mujer muy libre también. Sí. Como muy, muy cierta de sí misma, sin esta hiperconciencia de ahora o sin este cuidarse, pero muy libre en sus afectos, en sus vínculos, en sus preguntas y en las decisiones que va tomando. Bueno, Hilda Peña, que está en Oxímoron y que va a estar en La Furia del Libro. Sí, va a estar. Va a estar, así que para que se lo consigan. Y ahora vamos a pasar, voy a dejarla aquí, que tengo un librito. Ay, pero después vamos a hablar del librito. Ya. Gracias, Planeta, por los libritos. Ahora pasemos a las floras. Las floritas, sí. A las flores y a la Corina, ¿no? A la Flora y a la Corina. Tuve el sábado la tremenda posibilidad de ir a ver a Flora y Flora, que está en el Teatro Nacional Chileno. Le tenía yo muchas ganas, pues sabía que se venía esta obra, ahí tengo mis informantes. Y que también tiene que ver con los vínculos. Y también tiene que ver con las generosidades y la soledad, de alguna manera, ¿no? Porque sí. Corina, que es el personaje que hace la Cata Saavedra, es una bruja vidente medium, siempre dice las tres palabras juntas. Una bruja vidente medium que trabaja en Paihuano. Y a ella llega esta muy joven embarazada, Flora, que está muy preocupada por el devenir de este bebé que trae. Y es interesante porque esa Flora ya fue mamá. Sí. Y tuvo un hijo que tiene 5 años y ahí está. Pero esta cosa que tiene en la guata, que sabemos en la obra que va a ser una mujer y sabemos que se va a llamar Flora, es la que la inquieta. Y empieza, estoy haciendo el resumen, empieza a preguntar, va a donde está Bruja Vidente Medium para que le ayude a entender el destino de Flora a partir de comunicarse con su madre y con su abuela. Y ahí empiezan a pasar cosas. Pasan ¿no? cosas. Pasan cosas. Entonces quería primero preguntarte por el fantástico. Ay, porque fantasmas, digo, la obra está llena de fantasmas, claro, y de voces del más allá. Yo trataba de definir la obra hace poco y tengo la sensación que es como un realismo latinoamericano, ¿cierto? Como que hay una cosa arraigada en nuestra cultura que tiene que ver con lo mágico, con lo sobrenatural. Nuestra cultura, digo, Latinoamérica entera, las machi, los curanderos, las brujas, los saberes, las crucecitas, las lanitas, las medallitas. Creo que eso es muy parte de nuestra cultura. Y que con esta idea medio eurocéntrica... racionalista. Exacto, que todo el tiempo eso es como, son creencias, pero esas creencias se arraigan y generan identidad, po. Y ella está en esa búsqueda de respuestas desde ahí, porque ella no va a un doctor, no va a un abogado, ni va a un psiquiatra. Ella va donde una bruja, a su tierra natal, a tratar de entender su linaje para atrás. Y la única manera que se le ocurre es a través de esta bruja... Vidente Medium. Y también para entender, porque yo creo que a muchos nos ha pasado que nos entendemos, pero cuando entendemos para atrás, logramos entender más cosas de nosotras mismas también, lo que se arrastra, los linajes, las herencias. Las constelaciones familiares. Básicamente, ¿no? Ahora, Isidora, hay algo ahí que es muy interesante, yo creo que hace que, hablando de lo que estábamos fuera de micrófono, de las otras sabidurías. Porque claro, este racionalismo dice... A ver, lo que es verdadero y valioso es lo comprobable por el sistema científico, claro. ¿no? Entonces, si no se puede medir, no existe.
Y luego vivimos en una época en donde no sea, a mí me pasa con el no sea, como es como yo no creo en los brujos, caray, pero que de los hay, los hay. Sí. Claro. Y una cosa que es muy atractiva de la obra de entrada es que Corina, el personaje de la Cata Saavedra, es muy cotidiana, es súper poco, y de hecho él le dice, Flora, no, usted no se ve como yo esperaba. No parece bruja, claro. Entonces hablemos también de la construcción de ese personaje que vive este habitar sobrenatural, que luego sabemos de dónde viene y qué pasó, etcétera, pero desde un cotidiano muy accesible. Bueno, yo soy del sur y yo crecí como en una cocina donde pasaban muchas cosas, además de la preparación de los alimentos, ¿cierto? Y siempre he tenido la sensación de que las personas más que no parecen lo que son, portan grandes saberes, y que esta como caricaturización de las brujas, los videntes, finalmente tiene que ver con cómo se venden las cosas, Uh-huh. qué tan atractivo es, porque lo maravilloso de ella es que es una señora cualquiera, Uh-huh. que tiene un saber, como muchas con las que uno hace topo, de repente uno tiene conversaciones alucinantes con personas que tú dices, pero esta señora en la fila del banco me acaba de dar este mensaje, claro. ¿cachai? Y también tiene que ver con una búsqueda personal que también está en Hilda Peña, que es construir mujeres alucinantes, fantásticas, desde la sencillez y la simpleza, Uh-huh. ¿cachai? No estas grandes heroínas, no estos grandes relatos, sino una peluquera, una bruja de Paiwano, que creo que ahí hay una construcción de la idea de las mujeres que creo que hay que reivindicar todo el tiempo. Uh-huh. Como alejarnos de esta idea de las super mujeres. Claro, ¿cachai? claro. Pero que al mismo tiempo son mujeres absolutamente asombrosas y fuertes. Alucinante. Y este es básicamente lo que Flora, la joven Flora, busca, es, como tú decías, entender su linaje de mujeres. Sí. Porque aquí no hay hombres, no hay padres, no hay abuelos. Y a mí me pasó un poco, y no voy a hacer el spoiler de decir qué es lo que descubre, pero lo que descubre para mí fue como obvio que era eso. Es como, esto es Chile, ¿no? Entonces es obvio que su historia de linaje femenino está cruzada por la violencia, está cruzada por la ausencia. Y hablemos también un poco de eso, ¿no? Como de visibilizar esos dolores que también tenemos súper normalizados. O sea, las violencias están instaladas en nuestras vidas como algo que, uy, qué raro que no te pasó, ¿me entendís? Como que Exacto. Es una particularidad, alguien que no ha vivido violencia dentro de su casa, por ejemplo. Claro. Y creo que es importante, desde mi perspectiva, como reivindicar también los linajes de mujeres y las familias que son constituidas solo por mujeres, Uh-huh. donde los hombres no tienen participación, donde abandonan en la crianza, abandonan en la pareja, donde ejercen violencia, porque las cifras, no me acuerdo en este momento exacto, pero las cifras de cantidad de familias que son llevadas solo por mujeres es impresionante. Familias que son monoparentales, Está hogares, sobre el 40%. imagínate. Entonces, o sea, si eso no es una realidad y finalmente el arte, las construcciones de ficciones y de expresiones artísticas tienen que ver, se permean de la realidad. Entonces, estas obras sobre las familias que vemos todo el tiempo en teatro, por ejemplo, Uh-huh. siempre son familias donde hay un papá y una mamá. O sea, mi familia no es así, y millones de familias no son así, ¿cachai? Entonces, Uh-huh. también cómo se cuela la vida común y corriente en el teatro, en el arte, y no esta idea de lo que es una familia, una mujer o lo que sea. Ahora, me parece fabuloso que digas cómo se cuela esta idea de la familia más real en una obra que trabaja desde lo sobrenatural, digamos, ¿no? Que es muy cierto, por cierto. También, o Sí. sea, de nuevo, es como, a mí me pasó, estaba viendo la obra y es como, de más que sí, de más que sí, de más. O sea, todo era de más que sí, Obvio que de más que sí. Y ahí tiene para generar esta idea de la cotidianidad sobrenatural, vamos a ponerle así al mundo Uh-huh. que habita Corina y al que entra Flora, hay un trabajo, y por eso celebro el trabajo de diseño sonoro, muy precioso. y lumínico, y también la escenografía, porque ella tiene sus plantitas, ¿cierto? O sea, es que uno dice, esta mujer, me imagino perfecto su casa, ¿no? Con elementos muy básicos. Hablemos de ese trabajo que, por supuesto, tiene que ver con dirección, y con el trabajo del resto. A ti como dramaturga, que yo llego con el texto y esto es lo que me estoy imaginando, cuéntanos un poco cómo se armó eso en Flora y Flora. Mira, el proceso fue bien loco porque la Javiera, la directora, tenía este proyecto hace varios años y me pone el pie forzado, como son dos actrices, estas dos, y me gustaría hablar de las violencias y los secretos familiares. Ok. Yo digo, chucha, ¿cómo hablo de una historia para atrás si tengo solo dos actrices? Y lo que ahí se me ocurre, ya, puede ser una vidente, una bruja que canalice voces. Después descubro que la Javiera, su familia es de Paiwano, y digo, obvio, está su linaje ahí, ¿cómo no lo vamos a poner en la obra? Y empiezo como a tirar hilo.
Y cuando leemos la primera versión, la diseñadora dijo, claro, un telar, unas lanas. Y yo dije, obvio, el desierto, las tejedoras de Paiguano, el norte del valle. Y todo empieza un poco como a hilarse. Y cuando empezamos a leer y ensayar, cuando empiezan a aparecer las posibilidades sonoras, ya todo se nos dispara a la obra. O sea, es muy alucinante cómo, más que construirse por capas, se construye como un hilo sobre el otro, se empieza a enredar y aparece, no sé, un cactus y es como obvio. Como que, ¿me entendí? Todo empieza a hacer sentido y el trabajo fue muy colaborativo y escuchándonos mucho también. O sea, leíamos y alguien comentaba algo y eso entraba al texto, como que también yo fui bien permeable en la escritura, porque me interesaba que fuera una obra de todas las que conformaban. Además que es alucinante ese ejercicio que tú dices, como que no que llegas con el texto hola, sino es como que te invitan a participar en un proyecto que ya tiene cierta historia, ciertas lógicas ahí. Y eso para mí es lo más estimulante, porque claro, yo tengo mis propios proyectos, mis propias escrituras, pero tomar una idea ajena y hacerla propia y tratar de codificar ciertos requerimientos o peticiones a través de estrategias escénicas, como una bruja evidente medium. Pero claro, yo sabía que era la Cata. Entonces yo digo, ya, a ver, ¿cuál es esta actriz? ¿Cómo es su voz? ¿Cómo es su tono? ¿Cuál es su humor? ¿Cómo se mueve? Entonces ahí está, ¿entendí? Pero yo creo que el equipo funciona y es hermoso el diseño sonoro y de escenografía y de luz. La música. O sea, alucinante. No, queremos que sacar un disco de Las Flores por porque favor. es demasiado buena. ¿La música es original? Sí. Yo estaba todo el rato la como... Vicente, sí. Esto suena caléxico. No, es muy caléxico, sí. Vicente Cuadros, le mandamos un saludo y felicitaciones, sí. Porque también la música tiene una cosa más, hay una cosa cadenciosa como de cumbia triste y de frontera, digamos. Sí, medio western. Claro, sí. que instala la idea de, aunque nunca las vemos, pero nosotros sabemos que al otro lado está el cerro, ¿no? Y ellas refieren al cerro constantemente, y uno... Es como está muy instalada la geografía. Sí. Y estas mujeres están muy definidas por su geografía también. Y esa es una de las cosas que viene buscando Flora. Ella la mandaron para la capital y es como, pero no entiendo por qué. Y por qué de alguna manera me descentran, ¿no? Me desraízan, no sé. Bueno, en ese sentido el equipo fue súper permeable de eso que yo les contaba el primer tiempo del trabajo en la obra, que es como, ¿cuál es el paisaje de estos personajes? Porque no es lo mismo vivir en el desierto que vivir en la selva. Claro. Y no es lo mismo el sur frío que el norte caluroso. O sea, también como el paisaje es un paisaje interior, cómo ese paisaje nos permea, cómo define nuestra cultura, nuestro carácter. Y me parecía hermoso que yo hubiera sido desarraigada de estos cerros secos y quisiera volver ahí. Como atenderse. Exactamente. Algo viene, ¿no? Bueno, y efectivamente se entiende, o entiende cosas... que es muy bonito porque, de nuevo, volviendo a de dónde vienen las otras sabidurías, Flora sabe, pero necesita confirmación, claro, ¿no? Y es como... No sabe que sabe, pero sabe. Sabe. Sí, y claro, estamos entrando a esa época brujeril de decir, mira, le tengo más respeto a las cosas que intuyo, ¿ah? Bueno, Isidora Stevenson, recuerden que es dramaturga de la obra Flora y Flora, que está en el Teatro Nacional Chileno, solo les quedan 3 funciones. Jueves, viernes y sábado hasta el 31 de mayo. Esperamos que vuelva, además, porque es una obra muy bonita de ver y muy conmovedora. Y está ahí entonces en el Teatro Nacional Chileno, en el centro, en Moradé 25. Además, yo fui el sábado, que era el Día del Patrimonio. Estaba preciosa la ciudad ese día, llena. Fue muy difícil llegar, déjame decirte. Pero llegamos y disfrutamos muchísimo de la obra. Se me pasa el tiempo, pero igual quiero preguntarte, ¿cómo ha sido el recibimiento para ti? Porque yo vi sala llena, y además siempre en teatro hay mucho colega que va, yo reconocí mucho colega. Mucho colega. De ustedes, no mío. Lamentablemente mis colegas no van tanto al teatro como creo que deberían, pero para ti, ¿cómo han sido las lecturas de Flora y Flora? Ha sido súper... bueno, primero quiero hacer una aclaración. A mí me importa tanto los colegas como los no colegas, digamos, de público. Tú particularmente, yo siento que a ti te importa harto el no colega. El no colega me importa mucho. El público general, que de hecho para esta obra yo creo que funciona súper bien. De hecho, tuvimos un preestreno con estudiantes de media, y al día siguiente nos cuentan del liceo que 3 estudiantes habían develado secretos, para no ser tanto spoiler de la obra, develado secretos familiares con personas importantes del colegio. ¡Guau! Después del conversatorio que tuvimos con la Fundación Honra, que trabaja sobre las violencias dentro de la familia. O sea, ahí cuando uno dice, puta, el teatro no sirve para nada, no tiene ni un sentido, lo que hacemos totalmente de nicho. Y 3 estudiantes de menores de edad son capaces de hablar de cosas que pasan adentro de sus casas después de ver una obra de teatro, yo siento que tiene algún sentido
más allá de los aplausos y lo hermoso que es poder hacer una obra. Y además todos nos vamos pensando en distintas cosas, ¿no? Porque claro, yo no tengo ese tipo de secretos para develar, pero a mí me prendió muchas luces Otras igual cosas, respecto, sí, por ejemplo, respecto a las sabidurías que no escuchamos, ¿no? Y ahí está, y ahí Sí. está. Pero ¿te ha sorprendido algo Sí, de lo me que te ha han dado de sorprendido, feedback? sobre todo porque es una obra muy sencilla, Sí. es una obra corta, es simple, tiene que ver, como decís tú, con estos otros saberes, con estas otras maneras de mirar la cultura, y me ha sorprendido la recepción de los colegas en ese sentido, porque el público en general es mucho más llano, Sí, po. pero los colegas siempre son más exigentes, y ha sido súper bonita la recepción. Bueno, vayan a verla. Quedan 3 funciones, esperamos que vuelva la obra Flora y Flora, pero si no se la quiere perder, créame a mí. Créame a mí, porque que lo diga Isidora, pero vayan a ver la obra. Después nos pueden escribir al Instagram o al YouTube de Radio Unidad que nos dicen qué les pareció. La temporada es solamente hasta el 31 de mayo, jueves a sábado, 19:30 horas, en el Teatro Nacional Chileno, que está en Morandé 25, Metro Universidad de Chile o Metro Moneda, está justo al lado. Justo al medio, sí. Justo al medio. Isidora, qué placer, te tengo un regalo. Oye, qué emoción. Por venir. Ay, que se me cae la encanta. peña. Este es mío. Ese no. Pero te tengo incontables, que son de hecho, me no sé si lo leíste. No lo Esto leí. fue publicado por Pedro Mardones, no por Pedro Lemebel. Y ahora salió en esta reedición de Six Barral de la Biblioteca Breve de Pedro Lemebel con Y su preciosa nombre. la edición, además. Es linda la edición, así que nuestros amigos de Planeta te regalan Ay, muchas gracias. este Planeta. librito y nosotros esperamos verte aquí pronto. Oye, muchas gracias y felicitaciones por este nuevo programa, nuevo espacio, todo. Todo nueva radio, si Todo tenemos nuevo, todo nuevo, todo. se vendrán más espacios de teatro, Me sin encanta. duda. Nosotros vamos a la música, a la pausa, ya regresamos con más Comunicarte.